Una mujer llamada Sonia llegó tarde al velorio de su esposo. Al llegar al funeral, pidió que abrieran el ataúd porque quería darle el último beso de despedida. Cuando levantaron la tapa del ataúd, Sonia retrocedió como si hubiera sido picada. Estaba nerviosa y no lograba calmarse ante lo que estaba sucediendo. Se dio cuenta de que ya no podía llorar, cuando de repente las lágrimas comenzaron a correr por sus ojos con más intensidad. Sonia se sintió acorralada por el miedo, con la mente incapaz de formular un plan. La repentina muerte de su esposo la dejó aturdida, como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. La vida que llevaba, antes tan perfecta y segura, ahora se desmoronaba en pedazos, dejándola perdida y sin saber qué hacer. Antes de la tragedia, Sonia tenía todo lo que una mujer podría desear. Vivía en una hermosa casa, rodeada de comodidad y elegancia. Su trabajo, en una empresa renombrada, le proporcionaba un ingreso abundante, lo que le permitía vivir con tranquilidad y realizar sus sueños. Junto a su esposo, un hombre amoroso y dedicado, había construido una vida feliz y completa. El dolor de la pérdida se intensificaba con el recuerdo de que Sonia y David llevaban poco tiempo juntos. El matrimonio, lleno de amor y complicidad, parecía haber sido solo un sueño fugaz, interrumpido bruscamente por la crueldad del destino. Todavía estaban en la etapa inicial de su vida juntos, construyendo sueños y planes para el futuro. Viajar por el mundo, tener hijos, envejecer juntos, tantas promesas que se desvanecían en medio del dolor de la pérdida. David, con su sonrisa contagiosa y su corazón bondadoso, era el compañero perfecto, el alma gemela que Sonia tanto buscaba. Recuerdos felices inundaban la mente de Sonia. Los picnics en el parque, las noches de cine y las conversaciones íntimas que duraban horas. Cada momento compartido con David se convertía en un tesoro precioso, para ser guardado para siempre en su corazón. Sonia recibió una llamada telefónica inesperada cuando se enteró de la muerte de su esposo. El teléfono sonó estridente e inesperado en el silencio de la tarde. Sonia, absorta en sus pensamientos, se sobresaltó con el sonido repentino. Al contestar, una voz grave y formal al otro lado de la línea la heló. «Señora Sonia, aquí es del Hospital Santillana. Lamentamos informarle que su esposo, el señor David, ha fallecido». Las palabras resonaron en sus oídos como un golpe brutal que la dejó sin aliento. La mente de Sonia se negaba a procesar la información, como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. David, su amor, su compañero, su esposo, no podía haberse ido así, tan repentinamente. En medio del shock y el dolor, apenas recordaba los detalles de la conversación. La información era vaga y la voz del médico era fría y distante. La causa de la muerte no se mencionó, solo la brutal confirmación de la pérdida la devastaba. La noticia de la muerte de David golpeó a Sonia como un rayo en un cielo de verano. La llamada telefónica inesperada y la voz formal al otro lado de la línea contribuyeron a la sensación de irrealidad que la dominaba. Pero algo la incomodaba: la informalidad del médico que la contactó. A pesar de la gravedad de la situación, su voz parecía ligera, casi desinteresada. Muchas dudas corroían la mente de Sonia. David era un hombre fuerte y saludable, lleno de vida. ¿Cómo podía haber muerto tan repentinamente? Con cada minuto que pasaba, más preguntas surgían en su mente. ¿Qué había sucedido realmente con David? ¿Había algo que ella no sabía? La sensación de malestar crecía, alimentada por la falta de información y la informalidad del médico que la contactó. La mente de Sonia aún estaba llena de dudas e incertidumbres. La muerte de David la había dejado devastada, pero la falta de información sobre lo que realmente sucedió solo aumentaba su dolor y sufrimiento. ¿Cómo era posible que David, un hombre tan fuerte y saludable, hubiera muerto tan repentinamente? Nunca había mencionado ningún problema de salud, y siempre mostraba estar lleno de vida y energía. Esta incongruencia alimentaba la desconfianza de ella, que se negaba a creer que la muerte de su esposo fue algo natural. Otra cosa que la molestaba era la supuesta hermana de David, que, según el hospital, sería responsable de ocuparse de los trámites del funeral. Sonia nunca había oído hablar de esta mujer, y la idea de que alguien desconocido se encargara de un momento tan íntimo la dejaba aún más perturbada. En medio del dolor y la confusión, Sonia se sentía perdida y sola. Con cada día que pasaba, las dudas se intensificaban, convirtiendo su tristeza en angustia y frustración. Necesitaba saber la verdad, y necesitaba entender lo que realmente había sucedido con su esposo. Las dudas que la atormentaban la impulsaron a tomar una decisión radical: visitar la morgue y ver el cuerpo de David con sus propios ojos. La esperanza de encontrar alguna pista,
y de descubrir la verdad sobre la muerte de su esposo, la motivaba a enfrentar el dolor y el miedo. Al llegar al lugar, un escalofrío recorrió su espalda. El olor a desinfectante y formol era sofocante, y la atmósfera estaba cargada de tristeza y desolación. Sonia siguió al empleado de la morgue hasta una sala donde reposaba un cuerpo cubierto por un paño blanco. Con el corazón latiendo fuertemente en el pecho, se acercó lentamente y levantó el paño. La escena que se reveló ante sus ojos la dejó aturdida. Allí estaba David, acostado pacíficamente en el ataúd, como si estuviera en un sueño profundo. Su rostro sereno, sus cabellos grises peinados con cuidado y sus labios entreabiertos en una leve sonrisa. Era él, sin duda, pero algo no encajaba. Una sensación de extrañeza la dominaba, como si algo estuviera mal, pero no podía identificar qué. Sonia observaba el cuerpo de David en la morgue, aún abrumada por un torbellino de dudas e incertidumbres. La imagen serena de su esposo en el ataúd no coincidía con la sensación de extrañeza que la consumía. Algo estaba mal, y ella lo sabía. De repente, una conversación entre empleados del hospital que también estaban en la morgue llamó su atención. Sin darse cuenta, se encontró escuchando la conversación mientras se alejaba del ataúd. Las palabras del personal del hospital resonaron como un rayo en un cielo de verano, confirmando sus sospechas. ¿Puedes creer que realmente fue un ataque al corazón? Era tan joven y saludable. Lo sé, ¿verdad? Y esta historia de la hermana que nunca nadie vio. Hay algo extraño en esta historia. Las voces se desvanecieron, pero la bomba que lanzaron en la mente de Sonia explotó en 1000 pedazos. La muerte de David no era lo que parecía ser. Aquello que siempre temió, y la desconfianza que la atormentaba, ahora se confirmaba. Las palabras del personal del hospital resonaron en la mente de Sonia como un trueno en un cielo de verano. La confirmación de sus sospechas la golpeó de lleno, causando un apretón en el pecho y un tsunami de emociones. Lágrimas brotaron en sus ojos, deslizándose por su rostro como un río caudaloso. El dolor de la pérdida se intensificaba, ahora mezclado con la frustración y la rabia. Su corazón se negaba a creer lo que escuchaba. Sonia se sentía perdida y desorientada. Su mente giraba en círculos, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Aturdida por la revelación impactante, Sonia sintió que sus fuerzas la abandonaban. El dolor de la pérdida se intensificaba, ahora mezclado con la angustia y la frustración. Necesitaba tiempo para asimilar todo lo que había sucedido, para ordenar sus pensamientos y tomar las decisiones necesarias. Con el corazón apretado pero el alma firme, decidió regresar a casa. La visita a la morgue la había dejado exhausta, física y emocionalmente. Necesitaba un refugio, un lugar donde sentirse segura y acogida. En medio del dolor y la tristeza, un único pensamiento la impulsaba: descubrir la verdad sobre la muerte de David. Al día siguiente, mientras aún se recuperaba del impacto de la revelación, sonó el timbre. Vacilante, Sonia abrió la puerta y se encontró con una mujer que la dejó aún más sorprendida: Christiane, la supuesta hermana de David. Christiane era una mujer elegante, de apariencia serena y voz suave. Se presentó como la hermana de David, explicando que vivían en ciudades diferentes y por eso no se veían con frecuencia. Sus palabras sonaban extrañas y incómodas para Sonia. Nunca había oído hablar de Christiane antes, y la idea de que David tuviera una hermana que nunca mencionó la dejaba aún más desconfiada. Christiane, al notar el malestar de Sonia, trató de calmar la situación. Dijo que estaba muy triste por la muerte de su hermano y que quería ayudar a Sonia a organizar el funeral. La presencia de Christiane en la casa de Sonia generaba más dudas que respuestas. ¿Cómo esta mujer, a la que nunca había visto antes, supo tan rápidamente de la muerte de David? ¿Y por qué estaba tan ansiosa por encargarse de los arreglos del funeral, como si estuviera apresurada por esconder algo? Con cada pregunta sin respuesta, Sonia se sentía cada vez más perdida en un laberinto de misterios. El dolor de la pérdida se mezclaba con la desconfianza y el miedo, creando un torbellino de emociones que la consumía por dentro. Sonia todavía estaba en estado de shock después de la muerte de David. El dolor de la pérdida la consumía por dentro, y cada día que pasaba, la añoranza se intensificaba. Los recuerdos felices que compartieron inundaban su mente, haciendo que la realidad fuera aún más difícil de soportar. En medio de la tristeza, se veía envuelta en un torbellino de misterios. La muerte de David, inicialmente atribuida a un ataque al corazón, ahora estaba bajo la sombra de la sospecha. La información inconsistente, el comportamiento extraño de la supuesta hermana de David, Christiane, y la sensación de extrañeza que la invadió al tocar el cuerpo de su esposo en la morgue, la impulsaron a buscar la verdad. Las piezas del rompecabezas de esta muerte parecían no encajar. Cada nuevo descubrimiento solo aumentaba la confusión y la frustración de Sonia. Se sentía perdida,
sin saber en quién confiar o hacia dónde dirigirse. Observaba a Christiane con desconfianza. Con cada gesto y cada palabra, su intuición le gritaba que algo estaba mal. Era como si un instinto primal la alertara sobre el peligro inminente. La supuesta hermana de David, con su apariencia serena y su voz suave, parecía genuinamente preocupada por el bienestar de Sonia. Pero en sus ojos, Sonia no veía tristeza, solo una frialdad que la hacía aún más desconfiada. Christiane se mostraba servicial y atenta, ocupándose de todos los detalles del funeral con eficiencia y profesionalismo. Pero Sonia no podía sacarse la sensación de que algo no estaba bien. Era como si Christiane estuviera apurada por finalizar los trámites y como si estuviera tratando de ocultar algo. Con cada día que pasaba, la desconfianza de Sonia crecía. No podía confiar en Christiane ni creer en sus palabras. Su intuición le decía que la supuesta hermana de David guardaba oscuros secretos, secretos que podrían estar relacionados con la muerte de su esposo. Sonia se sentía perdida y sin saber qué hacer. No tenía idea de en quién confiar. El dolor de la pérdida se mezclaba con la angustia y la frustración, creando un torbellino de emociones que la consumía. Mientras tanto, Christiane seguía hablando con Sonia e insistiendo en su deseo de encargarse de los arreglos del funeral. Su voz suave y sus gestos amables intentaban transmitir compasión y apoyo, pero Sonia no se sentía convencida. Con cada palabra, la desconfianza se intensificaba. Finalmente, con firmeza, Sonia interrumpió a Christiane. Agradezco tu preocupación, Christiane, pero no necesitas molestarte. El funeral ya está siendo organizado. No quiero que te preocupes por eso. Christiane pareció sorprendida, con los ojos abiertos por un instante. Pero, quiero ayudar, Sonia. Es lo menos que puedo hacer por mi hermano. La conversación entre Sonia y Christiane se volvía más tensa y cargada de desconfianza. Sonia, con voz firme, expresó su desacuerdo con la insistencia de Christiane en ocuparse de los arreglos del funeral de David. Christiane, no necesitas preocuparte por eso. El funeral ya está siendo organizado, como te acabo de decir. No me sentiría cómoda si te involucraras, dijo Sonia, con los ojos fijos en Christiane, tratando de detectar cualquier señal de nerviosismo o mentira. Christiane apartó la mirada, evitando el contacto visual. Estoy muy afectada por la muerte de David. Necesitamos concentrarnos en el funeral. Christiane siguió hablando con Sonia, insistiendo en su deseo de ayudar. Sonia, sé que estás pasando por un momento difícil. Déjame encargarme de todo lo relacionado con el funeral. Puedes quedarte en casa descansando. Sonia reflexionó sobre la propuesta de Christiane. La idea de quedarse en casa y alejarse del funeral la tentaba, pero había algo dentro de ella que le impedía aceptar. Agradezco tu oferta, Christiane, pero debo estar presente en el funeral. Es mi deber como esposa. Christiane insistió. Pero, Sonia, estás muy afectada. Necesitas cuidar. Puedo encargarme de todo. Puedes asistir al funeral más tarde para llevar algunas flores. Sonia, aún afectada por la muerte de David y desconfiada de las intenciones de Christiane, respondió: Christiane, realmente no me siento en condiciones de asistir al funeral. El dolor es demasiado grande y necesito tiempo para recuperarme. Christiane pareció comprender, pero su expresión era enigmática. Está bien, Sonia. Entiendo. Ya hemos resuelto todo lo relacionado con el funeral, así que puedes descansar. Si necesitas algo, avísame. Sonia respondió asintiendo con la cabeza, aún con dudas sobre las verdaderas intenciones de Christiane. Christiane se levantó y se acercó a Sonia, abrazándola con aparente afecto. Sonia se alejó un poco, incómoda con el abrazo. Christiane, ¿puedes explicarme mejor cómo conocías a David? Nunca mencionó tener una hermana. Christiane apartó la mirada, evitando el contacto visual. Es una larga historia, Sonia. No puedo contarlo todo ahora, pero debes saber que quería mucho a David y haré todo lo que pueda para ayudarlo en este momento difícil. Sonia no se convenció con la explicación de Christiane. Sentía que había algo más detrás de la historia de la supuesta hermana de David. Está bien, Christiane, pero si recuerdas más detalles, por favor cuéntamelo. Necesito saber la verdad sobre David. Christiane respondió asintiendo con la cabeza. Por supuesto, Sonia, te contaré todo lo que sé cuando estemos más tranquilas. Tal vez podamos encontrarnos más tarde, cuando te sientas mejor. Tan pronto como Christiane salió de la casa, Sonia se vio inundada por una ola de desconfianza. La insistencia de la supuesta hermana de David en cuidar los arreglos del funeral, la evasión sobre su relación con David y la prisa por irse después de resolver todo parecían confirmar sus sospechas. La visita de Christiane había sido extraña desde el principio hasta el final. Su comportamiento era artificial, como si estuviera actuando un papel. La información que proporcionó sobre su vida con David era vaga y contradictoria,
y la forma en que evitaba el contacto visual con Sonia durante las preguntas la dejaba aún más inquieta. Sonia reflexionaba sobre todo lo sucedido. Todo lo que Christiane le había contado podría haberse discutido fácilmente por teléfono. ¿Por qué insistió en ir a su casa? ¿Qué quería realmente ocultar? Un escalofrío recorrió la espalda de Sonia mientras imaginaba las posibilidades. ¿Y si Christiane no era quien decía ser? ¿Y si estuviera involucrada de alguna manera en la muerte de David? El dolor de la pérdida se mezclaba ahora con el miedo y la paranoia. Sonia sabía que necesitaba investigar y descubrir la verdad sobre Christiane y la muerte de su esposo. No permitiría ser engañada ni manipulada. Las dudas y la desconfianza corroían la mente de Sonia. No podía sacudirse la sensación de que algo estaba muy mal. La visita de Christiane y todo lo que dijo parecían una farsa, una actuación para ocultar la verdad. Sonia pensaba en el funeral. La idea de asistir y ver a su amado David dentro de un ataúd la aterraba. El dolor de la pérdida ya era insoportable, y la imagen de su cuerpo sin vida la aterrorizaba. Además, siempre había tenido miedo a los cadáveres. La idea de estar tan cerca de la muerte la llenaba de pánico. El recuerdo de una pesadilla de la infancia, donde se veía rodeada de cuerpos en descomposición, aún la atormentaba. La decisión de no asistir al funeral se volvía cada vez más tentadora. El día del funeral llegó, y Sonia se vio dividida entre el dolor de la pérdida, el miedo a lo desconocido y la duda de asistir o no al funeral. Con el corazón apretado y la mente turbada, Sonia sentía como si la estuvieran jalando y empujando al mismo tiempo, como si una fuerza invisible la obligara a tomar una decisión. Por otro lado, la imagen de David dentro del ataúd la aterraba, y la idea de estar tan cerca de la muerte la aterrorizaba. El recuerdo de la pesadilla infantil, donde se veía rodeada de cuerpos en descomposición, aún la atormentaba. Por otro lado, algo dentro de ella la impulsaba a ir, a rendir su último homenaje a su esposo y a despedirse del hombre que tanto amaba. Después de una larga batalla interna, Sonia tomó su decisión. Se vistió con sobriedad, con el luto estampado en cada detalle de su ropa. Con cada paso hacia el cementerio, la sensación de estar siendo guiada se intensificaba. A pesar del retraso, Sonia encontró un lugar en primera fila, cerca del ataúd. En lugar de la multitud que esperaba, solo se encontró con los sepultureros del cementerio, que se preparaban para el último acto de la ceremonia. La tierra fresca de la fosa abierta, la pala y el azadón apoyados en el borde, todo parecía confirmar lo que sus ojos ya habían visto. Había llegado tarde. Una ola de desesperación la dominó. ¿Cómo era posible que el funeral hubiera terminado sin que ella lo notara? Se sentía culpable e incapaz de creer que había perdido la última oportunidad de despedirse de David como él se merecía. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras observaba a los sepultureros bajar el ataúd en la sepultura. La tierra caía sobre la madera con un sonido sordo, como si estuviera sellando para siempre el recuerdo de su amado esposo. Sonia observaba a los sepultureros bajar el ataúd de David en la sepultura, con la tierra cayendo sobre la madera con un sonido sordo y final. Una ola de desesperación la dominó y ya no pudo contenerse. «Esperen», gritó, muy emocionada. «Esperen un momento». Los sepultureros levantaron la cabeza, sorprendidos por el grito repentino. La miraron con curiosidad, sin entender lo que estaba pasando. Sonia, aún afectada por el dolor de la pérdida y confundida por la situación, se acercó a los sepultureros y preguntó: «¿Es David quien está siendo enterrado?». Los sepultureros, conmovidos por su angustia, respondieron: «Sí, señora», dijo uno de ellos. «Es el señor David». Sonia sintió un escalofrío recorrer su espalda. La confirmación la dejó aún más afligida y desconfiada. «Pero, ¿cómo es posible?», preguntó, con la voz temblorosa. «¿Por qué se llevó a cabo el funeral sin mí? Nadie me avisó». Los sepultureros se miraron entre sí, sin saber qué responder. «No lo sabemos, señora», dijo uno de ellos. «La señora Christiane nos pidió que realizáramos el funeral lo más rápido posible. Dijo que usted no podría asistir». Sonia no podía creer lo que estaba escuchando. Christiane, la supuesta hermana de David, a quien nunca había conocido, ¿había organizado su funeral sin su presencia? ¿Y por qué había hecho eso? Las dudas y sospechas crecían en su mente. Mientras Sonia aún se despedía de David frente a la tumba abierta, los sepultureros, conmovidos por su dolor y confusión, decidieron contarle algo. «Señora», dijo uno de los sepultureros, con voz vacilante, «hay algo que creímos que debería saber». Sonia los miró atontamente, con los ojos aún rojos de tanto llorar. «¿Qué es?», preguntó, con la voz aún débil. El sepulturero se agachó y tomó un paquete que estaba escondido detrás de una de las lápidas cerca de la sepultura de David. Se lo entregó a Sonia, quien lo sostuvo con cuidado, sin saber qué esperar. «Encontramos esto cerca del ataúd»,
explicó el sepulturero. Pensamos que podría ser importante para la señora. Sonia deshizo el envoltorio con cuidado, con dedos temblorosos desplegando el papel. Lo que vio la dejó aún más confundida y conmocionada. Dentro del paquete, había varias botellas de bebidas alcohólicas, algunas vacías y otras aún selladas. Sonia no entendía qué significaba eso. ¿Qué hacían las botellas allí? ¿Quién las había puesto ahí? Pero, ¿qué es esto?, preguntó ella, con la voz llena de preguntas. Los sepultureros sacudieron la cabeza, sin saber qué responder. No sabemos, señora, dijo uno de ellos. Solo encontramos las botellas allí cuando llegamos para preparar la sepultura. El dolor de la pérdida consumía a Sonia. La imagen de David dentro del ataúd la atormentaba, y ella no podía despedirse sin verlo una vez más. Tomando una decisión inesperada, se acercó a los sepultureros y, muy emocionada, suplicó: por favor, abran el ataúd. Necesito ver a David por última vez. Los sepultureros se miraron entre ellos, vacilantes. La idea de abrir el ataúd después de que el funeral ya se había realizado era inusual, y se preguntaban si tal acto violaría las reglas del cementerio. Uno de los sepultureros, más viejo y experimentado, reflexionó sobre la situación. Percibió el dolor genuino de Sonia y la necesidad de que tuviera un último momento con su esposo. Señora, dijo con voz amable, abriremos el ataúd para usted, pero solo por unos minutos. Es importante que respetemos las reglas del cementerio, pero también queremos ayudarla a despedirse del señor David de la mejor manera posible. Sonia agradeció con un gesto de cabeza, con lágrimas brotando en sus ojos. La amabilidad de los sepultureros la conmovió profundamente, y sintió un alivio en medio de su dolor. Lágrimas brotaron en sus ojos mientras observaba a los sepultureros prepararse para abrir el ataúd. Se cuestionaba si realmente estaba lista para enfrentar esa escena, y si sería capaz de soportar el dolor de ver a David por última vez. Pero en el fondo, sabía que no había marcha atrás. La decisión estaba tomada, y tendría que ser fuerte para pasar por ese momento tan difícil. Con un movimiento lento y cuidadoso, los sepultureros levantaron la tapa del ataúd. Sonia contuvo la respiración y cerró los ojos por unos segundos, antes de finalmente mirar adentro. Al abrir los ojos, un grito de horror escapó de su garganta. El hombre que estaba dentro del ataúd no era David. Era un hombre extraño, con el rostro pálido y sin vida, con cabellos grises que contrastaban con la piel bronceada. Sonia quedó en shock, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Se alejó del ataúd tambaleándose, con las piernas débiles amenazando con ceder. ¿Qué ha pasado?, preguntó a los sepultureros, con voz temblorosa y llena de miedo. ¿Dónde está David? Los sepultureros también quedaron impactados por lo que vieron. Nunca imaginaron que algo así pudiera ocurrir. No sabemos, señora, dijo uno de ellos, con voz vacilante. Encontramos a este hombre aquí cuando llegamos para preparar la sepultura. Sonia se sintió desorientada y confundida. Si ese hombre no era David, entonces, ¿dónde estaba él? ¿Y quién era el hombre que estaba en el ataúd? Las preguntas martillaban en su mente, aumentando aún más su dolor y angustia. Necesitaba descubrir qué había pasado. El día siguiente amaneció gris y sombrío, como si reflejara el dolor y la confusión que invadían el corazón de Sonia. La noche anterior había sido una pesadilla, y aún no podía creer que el hombre que estaba dentro del ataúd no fuera su esposo David. Determinada a descubrir la verdad, se dirigió a la comisaría de la ciudad, lista para presentar una denuncia e iniciar lo que sabía que sería una larga y ardua batalla en busca de justicia. Al relatar los acontecimientos del día anterior, la incredulidad y el asombro se apoderaron de los policías que la escuchaban. La historia de Sonia era surrealista, casi increíble, pero el dolor en sus ojos y la firmeza en su voz dejaron claro que estaba hablando la verdad. Se abrió una investigación de inmediato, y el equipo policial no escatimó esfuerzos para desentrañar el misterio que rodeaba la desaparición de David y la identidad del hombre que estaba dentro del ataúd. Después de días de búsqueda incesante e interrogatorios rigurosos, la verdad finalmente salió a la luz. Para sorpresa y horror de Sonia, descubrió que David no estaba muerto, sino secuestrado por su supuesta hermana, Christiane, motivada por la envidia y la codicia, había planeado un plan diabólico para eliminar a David. Lo drogó, lo metió en un ataúd y lo llevó al cementerio, con la intención de enterrarlo vivo. Sin embargo, sus planes fueron frustrados por la llegada inesperada de Sonia al funeral. En pánico, Christiane intercambió a David por otro hombre muerto y huyó del lugar, dejando a Sonia con la falsa impresión de que su esposo había fallecido. La noticia del secuestro de David y la traición de Christiane golpeó a Sonia como un rayo. Se sentía traicionada, engañada y abrumada por una mezcla de rabia y tristeza. Pero, en medio del dolor,
también sintió un alivio. Su esposo estaba vivo. 2 semanas habían pasado desde el día en que Sonia descubrió la farsa del funeral y la verdad sobre el secuestro de Davi. Finalmente, la espera llegó a su fin. Una llamada telefónica inesperada trajo la noticia que Sonia tanto ansiaba. Davi había sido encontrado. Estaba en un lugar aislado, débil y desorientado, pero vivo. La felicidad de Sonia era inmensa, pero pronto se mezcló con la preocupación al enterarse del estado debilitado de Davi. Estaba herido, con heridas y hematomas por todo el cuerpo, resultado de la brutalidad de sus captores. Sin dudarlo, llamó a una ambulancia para llevar a Davi al hospital. La necesidad de cuidar de su esposo era urgente, pero la desconfianza se cernía en su corazón. Los recuerdos de la primera vez que Davi fue al hospital, cuando los médicos ocultaron la verdad sobre su supuesta muerte, aún la atormentaban. ¿Puedo confiar en ellos?, se preguntaba Sonia, con la mente llena de dudas y temores. ¿Realmente harán lo mejor para salvar a Davi? Su alegría por haber encontrado a Davi vivo era inmensa, pero pronto fue envuelta por una nueva preocupación. Él no tenía documentos. El recuerdo de la burocracia y las dificultades que enfrentó cuando Davi fue internado por primera vez la atormentaba. ¿Y ahora qué?, se cuestionaba Sonia, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. ¿Cómo voy a lograr que lo atiendan en el hospital sin sus documentos? Sabía que muchos hospitales se negaban a atender a pacientes sin identificación, exigiendo una serie de documentos y procedimientos que, a menudo, eran largos y complicados. Ansiaba tener a Davi de vuelta en casa y poder cuidarlo personalmente, así que decidió que no lo llevaría al hospital. Con el corazón rebosante de alegría, llevó a Davi a casa, donde finalmente podrían recuperarse juntos de las marcas traumáticas que esa experiencia les había dejado. Al llegar a casa, se dio cuenta de que algo estaba mal. Davi tenía la frente caliente y el cuerpo débil, ardiendo en fiebre. La preocupación la invadió de nuevo y rápidamente lo acostó en la cama para que descansara. Con cuidado, le tomó la temperatura, y para su consternación, descubrió que tenía fiebre alta. Inmediatamente preparó un té caliente, con compresas frías y algunos medicamentos. En los días siguientes, Sonia se dedicó por completo al cuidado de Davi. Monitorizaba su temperatura, lo alimentaba con sopas ligeras y nutritivas, y le ofrecía todo el cariño y la atención que necesitaba para recuperarse. Las noches eran las más difíciles. Sonia apenas podía dormir, preocupada por la fiebre persistente de Davi y su estado de salud. Pero cada amanecer, al verlo mejorar un poco, sentía un inmenso alivio y renovaba sus esperanzas. Gradualmente, con la dedicación y los cuidados de Sonia, Davi comenzó a recuperarse. La fiebre bajó, la debilidad disminuyó y recuperó el apetito. Cada día se sentía más fuerte y con más ánimo. Después de la recuperación de Davi, Sonia se sintió lista para volver a la comisaría y proporcionar nuevos detalles sobre el secuestro de su esposo y el engaño del funeral. Davi, aún debilitado por la experiencia traumática, pero con el apoyo y el amor de Sonia a su lado, estaba decidido a colaborar con la investigación y buscar justicia por todo lo que había pasado. En la comisaría, fueron recibidos con atención y cordialidad por los policías que seguían el caso. Sonia, con voz firme y determinada, narró en detalle todo lo que había sucedido desde el día del supuesto funeral de Davi, incluyendo el descubrimiento del hombre en el ataúd y el secuestro de su esposo. Davi, por su parte, relató las torturas físicas y psicológicas que sufrió durante el cautiverio, la crueldad de sus captores y el plan macabro de Christiane para eliminarlo. Los policías escucharon con atención los relatos de Sonia y Davi, tomando nota de cada detalle y tratando de entender todos los misterios de la historia. La investigación se intensificó, con el equipo policial trabajando incansablemente para desentrañar todos los misterios del caso. En los días siguientes, se realizaron interrogatorios, se buscaron pistas y se recopilaron pruebas. La comisaría se convirtió en un centro de investigación, con el equipo policial trabajando incansablemente para descubrir la verdad y hacer justicia. Las investigaciones revelaron que Christiane había planeado el crimen con meticulosidad, aprovechando su posición de confianza y la fragilidad emocional de Davi para manipularlo y ponerlo en sus manos. Había contratado matones para secuestrarlo y lo había drogado para simular su muerte en el funeral. Pero el destino aún guardaba una gran sorpresa para Sonia, con una revelación que la dejaría en estado de shock y sacudiría profundamente su confianza en Davi. En los días posteriores a la condena de Christiane, el equipo policial continuó investigando el caso, asegurándose de que todos los detalles fueran aclarados. En medio de las investigaciones, surgió una nueva pista que ponía en duda la narrativa de Davi sobre el secuestro. Al analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad del cementerio el día del funeral,
los policías descubrieron algo inesperado. Davi estaba presente en el lugar, escondido en las sombras, observando todo lo que ocurría. La sorpresa fue enorme, y el equipo policial convocó inmediatamente a Sonia para interrogarla sobre el nuevo descubrimiento. Con el corazón latiendo fuertemente en el pecho y la mente llena de dudas, se encontró frente a una verdad impactante. Davi había participado en el engaño del funeral. Había simulado su propia muerte, con la ayuda de cómplices, para escapar de una gran deuda que tenía. La revelación fue como un golpe en el estómago para Sonia. No podía creer que el hombre al que amaba, por el que había luchado tanto para salvar, le hubiera mentido y engañado de esa manera cruel. El dolor de la traición era profundo y desgarrador, y se sentía aturdida, sin saber cómo reaccionar. Ante las pruebas y el interrogatorio, Davi no tuvo más opción que confesar la verdad. Explicó que estaba endeudado y que, desesperado por escapar de sus acreedores, había planeado el engaño del funeral junto con Christiane y otros cómplices. La confesión de Davi fue devastadora para Sonia. Se sentía traicionada, engañada y utilizada. El hombre al que amaba y en quien confiaba ciegamente se había revelado como un mentiroso y un estafador. Al día siguiente, Davi huyó sin dejar rastro. La policía lo buscó incansablemente, pero había desaparecido por completo. Sonia quedó aturdida por la fuga de Davi, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Los días siguientes a la fuga de David estuvieron marcados por un profundo dolor y un inmenso vacío para Sonia. La decepción con el hombre que amaba y en quien confiaba ciegamente la dejó aturdida y sin saber cómo seguir adelante. Los recuerdos de los momentos felices que vivieron juntos la acosaban, mientras la traición de David y la revelación de su farsa en el funeral la hacían cuestionar todo en lo que creía. Sonia se sentía engañada, utilizada y manipulada, y el dolor de la traición era casi insoportable. Pero, en medio de la tristeza y la decepción, encontró fuerzas para seguir adelante. Se apoyó en sus amigos y familiares, buscando consuelo y apoyo en momentos tan difíciles. Con el tiempo, comenzó a sanar la herida de la traición y a reconstruir su vida poco a poco. Christiane, cómplice de David en la farsa del funeral y en el secuestro, permanecía detenida, esperando juicio. Sonia seguía de cerca el caso, ansiosa porque se hiciera justicia y porque Christiane pagara por todos sus crímenes. Las investigaciones continuaban, y Sonia, con la ayuda de un detective privado, finalmente descubrió la verdad que tanto buscaba. Christiane no era hermana de David, como siempre había afirmado. De hecho, era su cómplice en todo el plan macabro. Con la verdad en sus manos, Sonia se sintió aún más fuerte y decidida a buscar justicia. Entregó las pruebas que demostraban la conexión entre David y Christiane a la policía, con la esperanza de que finalmente fuera arrestado y pagara por sus crímenes. La policía intensificó la búsqueda de David, pero él seguía prófugo. Sonia no se rendía, y cada día que pasaba, se acercaba más a la verdad. Sabía que David no podría esconderse para siempre, y que la justicia prevalecería. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La búsqueda de David continuaba sin descanso, pero no había rastros de su paradero. Sonia, aún afectada por la traición y la fuga de su esposo, seguía de cerca las investigaciones, con la esperanza de que finalmente fuera encontrado y llevado ante la justicia. En medio de la angustia y la incertidumbre, recibió una llamada de la comisaría. El comisario Everton, a cargo del caso, le pidió que fuera urgentemente a la comisaría. El corazón de Sonia latía fuertemente en su pecho, lleno de aprensión y expectativa. Al llegar a la comisaría, fue recibida por el comisario Everton, quien la llevó a una sala reservada. Con una mirada seria, le dio la noticia que tanto temía. Las búsquedas de David estaban siendo cerradas. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, Sonia, dijo el comisario Everton, con voz firme, pero lamentablemente, no pudimos encontrar ningún rastro de David. Parece haber desaparecido por completo. La noticia fue un golpe para Sonia. La esperanza que aún tenía de encontrar a David y verlo tras las rejas por sus crímenes desapareció en un instante. La sensación de impotencia y frustración era enorme, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Pero, ¿cómo es posible?, cuestionó Sonia. No puede haber simplemente desaparecido sin dejar rastro. El delegado Everton explicó que todas las pistas fueron investigadas, todos los testigos fueron interrogados y todas las posibilidades fueron consideradas. Pero al final, no había ninguna respuesta concreta sobre el paradero de David. Es posible que haya huido a otro país, dijo el delegado, o que esté escondido en algún lugar remoto, usando una identidad falsa. Sonia escuchaba las palabras del delegado, pero su mente se negaba a aceptar la realidad. No podía creer que Davi hubiera logrado escapar de la justicia y que nunca más lo vería. ¿Y ahora?, preguntó Sonia,
con voz débil. ¿Qué hago? El delegado Everton miró a Sonia con compasión y comprensión. Sé que este es un momento muy difícil para ti, Sonia, dijo, pero quiero que sepas que estamos aquí para ayudarte. Si necesitas algo, no dudes en buscarnos. Sonia agradeció las palabras del delegado, pero sabía que lo único que realmente necesitaba era justicia. Quería que David fuera castigado por sus crímenes. A pesar del dolor y la decepción que la traición y la desaparición de David le habían causado, Sonia sabía que necesitaba seguir adelante. No podía permitirse ser consumida por la tristeza y necesitaba encontrar la fuerza para reconstruir su vida. Con el corazón aún herido, pero con la determinación de superar los obstáculos, decidió retomar su trabajo como asistente en un bufete de abogados. El entorno profesional la ayudaba a concentrarse en otras cosas y a alejarse de los recuerdos dolorosos. Sin embargo, el trabajo era arduo y exigente. Sonia necesitaba dedicarse aún más para pagar las deudas que David había dejado, además de hacerse cargo de los gastos de la casa y los suyos propios. Las horas extras se convirtieron en rutina, y pasaba largos días en la oficina, tratando de concentrarse en sus tareas y olvidar las dificultades que enfrentaba. En medio de la rutina agitada y el trabajo intenso, Sonia conoció a Silvio, un colega de trabajo amable y atento. Mostraba un gran interés por ella y se preocupaba por su bienestar, ofreciéndole apoyo y palabras de consuelo. Con el tiempo, Sonia y Silvio comenzaron a acercarse cada vez más. Se sentía cómoda con Silvio, y su compañía le proporcionaba un alivio que no había sentido en mucho tiempo. Silvio la ayudaba a enfrentar las dificultades diarias, ofreciéndole un hombro amigo y un oído atento. La amistad entre Sonia y Silvio se fortaleció gradualmente, y poco a poco, Sonia comenzó a sentirse atraída por él. Silvio era amable, inteligente y comprensivo, y ella apreciaba su compañía y su apoyo. Con el paso de los días, la relación entre ellos se volvió cada vez más cercana e intensa. Compartían momentos de alegría y complicidad, y cada día que pasaba, el amor entre ellos se fortalecía. Sonia veía en Silvio la fuerza y el apoyo que necesitaba para seguir adelante y superar las dificultades del pasado. Él era su refugio seguro, su confidente y su mejor amigo. Por otro lado, Silvio admiraba la fuerza y la resiliencia de Sonia, y se enamoraba cada vez más de su inteligencia, belleza y amabilidad. En un momento de extrema franqueza y cariño, Sonia tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Invitó a Silvio a vivir con ella en su casa. Silvio quedó sorprendido por la invitación, pero también se sintió profundamente feliz. Ya había pensado en mudarse a la casa de Sonia, pero no tenía el valor de dar el primer paso. La actitud de Sonia lo animó a dar el siguiente paso en su relación. Sin embargo, también se sentía indeciso. Vivir con Sonia significaría dar un paso importante en la relación, y necesitaba estar seguro de que estaba listo para eso. Pensó en las responsabilidades que asumiría, en el cambio en su rutina y en la necesidad de adaptarse a una nueva realidad. Después de pensar mucho sobre la invitación, Silvio finalmente tomó su decisión. Aceptó vivir con Sonia, y la felicidad invadió a ambos. Se sentían listos para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo lleno de amor, complicidad y planes para el futuro. El traslado de Silvio a la casa de Sonia marcó el inicio de una nueva etapa en su relación. Compartían las tareas domésticas, cocinaban juntos, veían películas y series, y aprovechaban cada momento libre para conversar y conocerse aún más. La casa de Sonia, que antes era un lugar marcado por la tristeza y la soledad, se convirtió en un hogar lleno de amor y alegría. La presencia de Silvio traía vida y energía al ambiente, y ella se sentía cada vez más feliz y realizada. Con el pasar de los días, Silvio se convirtió en un verdadero compañero para Sonia. Él la ayudaba en todas las tareas domésticas, desde cocinar y limpiar la casa hasta cuidar del jardín y hacer pequeñas reparaciones. Su presencia constante era un gran consuelo para Sonia, quien se sentía apoyada y cuidada. Su rutina era simple, pero extremadamente agradable. Se levantaban temprano, desayunaban juntos, y luego cada uno iba a su trabajo. Al final del día, se reunían nuevamente para hablar, ver películas o series, y preparar la cena. Los fines de semana, salían a pasear por la ciudad, visitaban amigos y familiares, o simplemente se relajaban en casa, disfrutando de la compañía mutua. Con el tiempo, el dolor de la traición de David fue disminuyendo gradualmente. Los recuerdos dolorosos ya no eran tan vívidos, y Sonia finalmente se permitía sentir felicidad de nuevo. La presencia de Silvio en su vida era como un consuelo para su alma, sanando las heridas del pasado y trayendo esperanza para el futuro. Sonia y Silvio vivían una vida simple, pero rica en amor y complicidad. Sabían que no necesitaban grandes cosas para ser felices,
porque lo que realmente importaba era el amor que los unía. A medida que los días se convertían en semanas, Sonia comenzó a sentir malestar persistente. Los dolores de cabeza frecuentes y las náuseas matinales la molestaban cada vez más, interrumpiendo su rutina y dejándola con la sensación de que algo no estaba bien. Preocupada por su salud, decidió consultar a un médico. Después de una serie de exámenes meticulosos, la noticia que nunca imaginó recibir llegó como un rayo en un cielo azul. Estaba embarazada. La alegría inicial se convirtió en un torbellino de emociones cuando se dio cuenta de que el bebé que llevaba en su vientre era fruto de su relación con David, su exmarido traidor. El dolor de la traición regresó con fuerza total, y la felicidad que había construido con Silvio se vio amenazada por una revelación inesperada. Se sentía dividida entre la alegría de ser madre y la culpa por haber quedado embarazada de un hombre que la había engañado. La idea de criar a un hijo sola, sin el apoyo del padre, la aterrorizaba. Pero, en medio de la tristeza y la incertidumbre, también sentía un amor inmenso por el bebé que crecía dentro de ella. La vida que latía en su vientre era un milagro y una bendición que no podía ignorar. Ante la difícil situación, Sonia sabía que tenía que tomar una decisión. Tenía que contarle a Silvio sobre el embarazo, aunque eso significara poner en riesgo su relación y la felicidad que habían construido juntos. Al llegar a casa después de la consulta médica, Sonia sentía una mezcla de emociones: alegría por estar embarazada, miedo de contarle la verdad a Silvio y culpa por haberse involucrado con David nuevamente. Sabía que esa conversación sería difícil, pero también sabía que era necesaria. Reuniendo todo su coraje, llamó a Silvio para hablar. Sentada a la mesa de la cocina, con la mirada fija en sus manos, reveló toda la verdad para él. Silvio, estoy embarazada. Silvio quedó en shock. La noticia lo golpeó como un puñetazo en el estómago, y apenas podía creer lo que estaba escuchando. Su mente se llenó de preguntas. ¿De quién era el bebé? ¿Cómo había sucedido esto? Sonia, viendo la confusión y el dolor en sus ojos, decidió contar todo. Confesó que había tenido relaciones sexuales con David, su exmarido, poco después del falso secuestro. Las palabras salían de su boca con dificultad, cargadas de culpa y arrepentimiento. Cuando ella terminó de contar su historia, Silvio finalmente se pronunció. Sé que este hijo no es mío, pero estoy dispuesto a criarlo como si lo fuera, y darle todo el amor y cariño que este niño merece tener. Silvio continuó diciendo: quiero formar parte de la vida de ustedes dos. Quiero ser padre de este niño, aunque no sea mi hijo de sangre. Sonia se quedó sin palabras. La generosidad y el amor de Silvio la emocionaban y le llenaban de gratitud. Sabía que había encontrado a un hombre especial, un hombre que la amaba incondicionalmente y que estaba dispuesto a aceptar su pasado. Pasaron 10 meses desde la revelación del embarazo de Sonia, y en ese tiempo muchas cosas cambiaron en la vida de la pareja. Las conversaciones difíciles, las lágrimas y la incertidumbre dieron paso a un sentimiento de unión y amor aún más fuerte. Finalmente, después de algunos meses, Sonia y Silvio decidieron casarse, oficializando la unión que ya existía en sus corazones. La ceremonia fue sencilla pero emocionante, marcada por la presencia de amigos y familiares que apoyaban y celebraban su felicidad. Después de la boda y la luna de miel, Sonia dio a luz a un niño sano y fuerte. El bebé, al que llamaron Saulo, era la personificación del amor y la superación de la pareja. La llegada de Saulo transformó la vida de Sonia y Silvio. La casa se llenó de alegría, risas y el sonido del bebé. Silvio se dedicaba al hijo con todo el amor y cariño, cuidándolo como si fuera su propio hijo. Sonia observaba con admiración y gratitud la forma en que Silvio se relacionaba con Saulo. Cambiaba pañales, le daba baños, jugaba y cantaba para el bebé, siempre con una sonrisa en el rostro y un amor incondicional. Los días estaban llenos de felicidad y complicidad. Sonia y Silvio compartían las tareas del hogar y el cuidado del hijo, disfrutando cada momento juntos. La familia que habían construido era un refugio de amor y seguridad, un lugar donde todos se sentían amados y acogidos. Saulo crecía fuerte y sano, rodeado del amor de sus padres y de la atención de todos a su alrededor. Era la alegría del hogar, un regalo precioso que Sonia y Silvio habían recibido de la vida. Pasaron 4 años desde la llegada de Saulo a la vida de Sonia y Silvio. El tiempo voló, y el pequeño niño que llenó la casa de alegría y risas ahora era un estudiante curioso y lleno de energía. Saulo asistía a una escuela de la ciudad, donde hacía amigos y aprendía cosas nuevas todos los días. Sonia, siempre atenta a las necesidades de su hijo, lo había regalado un tablet para que pudiera divertirse y aprender mientras jugaba. Saulo quedó encantado con el regalo, y pronto el tablet se convirtió en su compañero inseparable. En un día normal de clase, mientras Saulo jugaba con su tablet en el patio de la escuela,
un descuido hizo que perdiera el precioso regalo que su madre le había dado. El tablet fue robado, dejando al niño inconsolable y a Sonia preocupada. Al enterarse del incidente, ella inmediatamente fue a la dirección de la escuela para informar del suceso. La directora, consternada con la situación, prometió investigar el caso y tomar las medidas necesarias. Sonia, por su parte, habló con Saulo sobre lo sucedido. Le explicó que el tablet era solo un objeto material y que lo más importante era que él estuviera bien y seguro. Aunque Saulo estaba triste por la pérdida, entendió las palabras de su madre y se fue calmando poco a poco. Al día siguiente, amaneció radiante, como si nada inusual hubiera sucedido. Sonia, aún con la historia del tablet fresca en su mente, se preparaba para hacer las compras en el supermercado cercano a su casa. La rutina familiar la calmaba, y se sentía agradecida por la vida que había construido con Silvio y Saúl. Al salir de casa, nunca imaginó que el destino le tenía preparado un encuentro inesperado. Caminando por las tranquilas calles del vecindario, sus ojos se encontraron con una figura familiar que la hizo detenerse de inmediato. Era David, su exmarido, el hombre que la había traicionado y engañado en el pasado. El tiempo parecía haberse detenido en ese momento. Sonia no podía creer lo que veían sus ojos. David estaba delgado, pálido y con una mirada abatida. Vestía ropa sucia y desgastada, y su postura era encorvada, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Después de fingir su propia muerte y engañar a Sonia, David dijo que su vida se había convertido en un infierno. La culpa lo consumía y no encontraba paz en ningún lado. Él perdió su trabajo, sus amigos se distanciaron y se aisló en un mundo de soledad y remordimiento. El reencuentro con David afectó a Sonia de una manera inesperada. La imagen del hombre que ella amó en el pasado, ahora abatido y arrepentido, la hizo cuestionar sus propios sentimientos y creencias. La traición y la mentira que él había cometido aún dolían, pero la compasión que ella sentía por él era innegable. Sonia pensó en qué hacer: ¿denunciarlo a la policía? ¿Exponer su situación vulnerable al mundo? ¿O simplemente seguir adelante, dejando el pasado atrás? La decisión no era fácil, pero ella sabía que necesitaba actuar con sabiduría y responsabilidad. Optando por no denunciarlo, tomó otra acción importante. Sonia confrontó a David sobre la posibilidad de que él influenciara negativamente a su hijo, Saúl. Dejó claro que no permitiría que se acercara al niño, protegiéndolo de cualquier tipo de influencia negativa. David, comprendiendo la decisión de Sonia, la aceptó con tristeza. Sabía que había perdido su confianza y que no merecía tener acceso a su hijo. Le dijo a Sonia que se mantendría alejado y que nunca haría nada que pudiera perjudicar a Saúl. Con el tiempo, la imagen de David se fue desvaneciendo en la mente de Sonia. Su enfoque se dirigió hacia su familia y hacia la construcción de una vida feliz junto a Silvio y Saúl. El recuerdo del encuentro con su exmarido permaneció, pero ya no tenía el poder de perturbar la paz y la felicidad que había logrado. Sonia guardó el encuentro con David en secreto. Sabía que contarle a Silvio sobre el reencuentro podría generar conflictos y perturbar la paz familiar que tanto valoraban. Decidió seguir adelante, centrándose en el presente y en la construcción de un futuro feliz con su familia. El tiempo pasó y la vida continuó su ritmo tranquilo. Saulo crecía cada día, lleno de energía y alegría. Con cada logro de su hijo, Sonia y Silvio se sentían más completos y realizados. Habían pasado 2 meses desde el encuentro con David, y Sonia casi había olvidado el episodio. Hasta que, en un día común, al llegar de la escuela, Saulo le contó a su madre que había vuelto a perder su tableta. Sonia le compró otra tableta a su hijo. Esta vez, él dijo que la tableta había caído en la basura de la escuela y que no pudo encontrarla. Sonia estaba preocupada, pero no se desesperó. Sabía que la escuela era un lugar seguro y que la directora haría todo lo posible por recuperar la tableta. Inmediatamente, fue a la escuela y habló con la directora, quien se mostró comprensiva y dispuesta a ayudar. Después de algunos días de búsqueda, la directora finalmente encontró la tableta de Saúl. La había encontrado en el fondo de la basura, sucia y con algunos arañazos, pero aún funcionaba perfectamente. La directora se la entregó a Sonia, quien le agradeció inmensamente su dedicación y esfuerzo. Sonia se sintió aliviada al recuperar la tableta de Saulo, pero también le habló a su hijo sobre la importancia de cuidar sus pertenencias. Conversó con él sobre lo sucedido y lo orientó a ser más cuidadoso con sus juguetes y objetos personales. A medida que los días se convertían en semanas,
El reencuentro con David, aunque perturbador, no tuvo el poder de perturbar la paz que tanto valoraba. Sonia se mantuvo firme en su decisión de seguir adelante, dejando el pasado atrás. Sabía que la venganza no traería paz a nadie y que el perdón era la única forma de liberarse del dolor y seguir adelante. En ocasiones, se cuestionaba si había hecho lo correcto al no denunciar a David a la policía. Pensaba en la justicia y la impunidad, pero pronto concluía que la paz interior era más importante que cualquier castigo externo. Confiaba en el destino, creyendo que la vida se encargaría de hacer justicia. David, por sus propios actos, cosecharía los frutos de sus elecciones. Sonia, por su parte, se centraba en construir un futuro feliz para ella y su familia. Con el tiempo, el recuerdo de David se volvió cada vez más distante. Sonia se dedicaba por completo a su presente, disfrutando de cada momento con Saulo y Silvia. Cultivaba el amor, la alegría y la gratitud en su corazón, construyendo una vida plena y significativa. La historia de Sonia nos enseña que la felicidad no está libre de desafíos, pero que podemos superarlos con amor, fuerza y perseverancia. Sonia, Silvio y Saulo vivieron felices para siempre, construyendo una familia hermosa y unida. Su historia es un ejemplo inspirador de que la vida puede ser bella y plena, incluso después de enfrentar momentos difíciles. Déjanos saber abajo en los comentarios qué opinas de esta historia y de la actitud que Sonia tuvo al reencontrarse con David, prefiriendo no denunciarlo nuevamente a la policía. Tu opinión es muy importante para nosotros. Asegúrate también de estar suscrito al canal para seguir viendo los próximos vídeos.